¿Se nos ve yo ahora o qué? Voy a aprovechar ahora que ha venido, ¿cómo te llamas? Elisa Murgese. Que es una periodista italiana que quería hacerme... Estoy riéndome porque estoy viendo a mi amigo Jano que por fin hemos vuelto a la conexión y tenemos por fin energía. Ha querido hacerme una entrevista como cualquier otro indignado y voy a aprovechar para hablar como un indignado más y no como presentador, que bueno, también soy un indignado más, estoy aquí trabajando a título personal, esto es totalmente apersonal, simplemente soy yo el único que se ha atrevido a ponerse delante de la cámara, así que cuando quieras... Bueno, ¿cuántos años tienes y cuál es tu trabajo? Pues tengo 26 años y acabo de acabar mis estudios de técnico de sonido. Y una de las razones por las que estoy indignado es que no encuentro trabajo, porque aquí en Valencia el ser técnico de sonido es bastante difícil. Conozco unos 100 técnicos de sonido en mi clase y no he conseguido trabajo. Llevo así como 6 o 7 meses, pero ahora mismo estoy trabajando aquí en la Acampada Valencia a título personal, como haciendo prácticas, sin cobrar, y bueno, de mi profesión, pero actualmente no trabajo. ¿Cuáles son los objetivos que ahora has conseguido como acampados? Ti y los acampamentos del movimiento. Para ti en estos meses, ¿cuáles pueden ser los objetivos que has conseguido? Yo creo que el objetivo más importante que hemos perseguido la mayoría, ya que tenemos solo un mes de vida, es sobre todo difundir. Que es difundir el mensaje que teníamos, que aunque mucha gente piensa que no es muy claro, que no tenemos unos objetivos concretos, yo creo que el objetivo es difundir básicamente la indignación, que la gente, es un poco romper el hielo, que la gente aprenda que puede salir a la calle y puede reivindicar y cualquiera que sea sus ideales, sea de derecha, sea de izquierda, tenga la ideología que tenga. Yo creo que actualmente en la vida que vivimos hoy aquí en Europa y en España hay muchas razones para estar indignado. Yo creo que lo más importante para mí a nivel personal es sobre todo difundir que la gente no solo puede levantarse cada 4 años a votar, sino que puede salir a la calle, puede defender sus derechos, puede defender cualquiera que sean sus ideales y evitar que haya corruptos, que haya una mala gestión de sus ciudades, de sus países, etcétera. Yo creo que lo más importante ha sido difundir que se ha podido romper el hielo y que la gente salga a la calle. Quiero leer una noticia que hemos visto en levante/emv.com. Los manifestantes han ido convergiendo hasta la plaza del ayuntamiento desde varias columnas que unas horas antes habían partido de los barrios periféricos de la ciudad, de las localidades del área metropolitana e incluso de diferentes poblaciones de la provincia. Es decir, que los barrios se han puesto de acuerdo entre ellos para venir en varias columnas hasta aquí, hasta la plaza del ayuntamiento, y de ahí moverse por todo el itinerario que tiene la manifestación. De todas maneras, también insisto que habrá mucha gente que se une espontáneamente desde su casa cuando vaya a pasar la manifestación, porque lo tendrá preparado. Voy a dar otro párrafo de la misma web. En sus primeros compases, la marcha tiene un marcado carácter festivo, con bailes y grupos de humor, gigantes y cabezudos, zancudos y grupos disfrazados, entre ellos jóvenes con pañales, para demostrar cómo les ha dejado el sistema financiero internacional. En pañales, damas y caballeros, nos ha dejado en pañales. A todos tarde o temprano nos van a dejar en pañales. Yo tengo la teoría personal de que dentro de unos años yo creo que ya ni necesitaremos el movimiento, porque habrá tanta gente indignada, tanta gente quemada, que será indignado sin saberlo, quisiera. Quiero informar del directo de la Sexta a las 8:30 aquí en Valencia. Según me han informado, en la canal de la Sexta de televisión a las 8:30 habrá un directo, igual que va a haber aquí, por supuesto. Vamos a pasar a nuestro compañero Miguel, que está grabando desde aquí cerca. Vamos a pasar unas imágenes de él. Me gustaría leer un comentario que he leído en una noticia en público.es de Cheitos. Ojalá el movimiento se propague por Europa y entre todos los tenemos las tropelías que cometen los políticos al servicio de la banca. Las fuerzas tradicionales de izquierda de Europa están dormidas, descolocadas, no se les oye, no proponen ninguna alternativa. Si estos movimientos consiguen despertarla y movilizarla, ganaremos todos los ciudadanos. Y por eso estamos aquí, damas y caballeros, por los ciudadanos que somos nosotros, estamos por el pueblo. Creo que están siguiendo las manifestaciones también, estoy viendo titulares de varios periódicos por internet, marcha multitudinaria en Barcelona. Ya hemos dicho que hay como 270.000 personas en Barcelona. Quería hablaros un poco de un tema muy importante que también estamos reivindicando por aquí, que es el pacto del euro. Leo de público.es, el pacto del euro castiga a los trabajadores y al gasto social. La ola de austeridad impulsada por Alemania pone en riesgo los avances sociales de la moneda única, obviando el sistema financiero que causó la crisis. Los sindicatos del movimiento 15M se han rebelado contra los recortes.
80.000 personas y más que se unirán, supongo, cuando lleguemos a Colón, que creo que es el punto final de la manifestación. No sabemos cómo seguirá luego, si se dispersará, si volveremos aquí. La situación es una señora viendo desde la acera de la manifestación y dice... estos son los del metro que no cobran, lo he visto en el canal Now. Estos son los del metro que no cobran. Lo he visto en Canal No. Una señora, qué grande. Es muy significativo. Bueno, quiero repetir esto lo hemos leído desde el Twitter de Acampada Valencia. Tenemos 3 twitters ahora, 2 dedicados exclusivamente a la manifestación de hoy y uno de Acampada Valencia, que es Acampada VLC, y los 2 dedicados a la manifestación de hoy, 19J VLC y 19J Mani. Desde ahí podéis mandarnos toda la información que queráis, todo lo que veáis que os llame la atención. Hace un rato que ha salido la cola de aquí. Cuando salió, acabamos de ver un Twitter que decía que la cabeza de la cola está por las torres de Cuar. Dentro de poco vendrá un compañero de aquí de Acampada que más o menos calculará o intentará buscar una cifra oficial de personas que están actualmente en la manifestación, que insisto, seguro que es muy probable que sea más cuando lleguemos a Colón, que es nuestro último objetivo de la manifestación. Supongo que será dentro de unas horas. Estoy buscando cosas, mi compañero está buscando cosas por internet para ir diciendo información que obtenemos de primera mano, bastante fresquita, de dispersas páginas. Vamos a leer un titular de Público.es. Hoy las calles se llenan de indignación activa y pacífica. A este movimiento están llamados los demócratas. Somos los auténticos demócratas los que estamos aquí. Bueno, no, por supuesto hay muchos más demócratas que no han salido a la calle, que no han podido venir, pero aquí sobre todo lo que defendemos es la democracia, la transparencia, que no nos engañen, que nos representen bien. No queremos corruptos, no queremos el pacto del euro, no queremos cosas que hagan que el pueblo se endeude, que el pueblo sea esclavo de los banqueros, de los políticos, etcétera, etcétera. Voy a pasarle otro párrafo de la misma noticia en Público.es. Ahora todo vuelve a ser como antes. Hay que acabar con la revuelta. No se puede consentir que se cuestione el sistema, como si esta fuera inalterable. De nuevo se elude la respuesta y el hacer frente a la situación denunciada. Pero seríamos demasiado torpes si esta situación fuera aceptada sin más condiciones. Sería muy triste que el esfuerzo y el empeño de miles de ciudadanos desaparecieran en la nostalgia y en la descalificación por la acción de unos pocos. Los indignados son no los que persiguen o golpean a los políticos, sino los que exigen cuentas y explicaciones a los mismos. No los que arrojan pintura a los diputados o les agreden, sino los que denuncian la inacción de los mismos ante la crisis económica. No los que impiden que un parlamento se reúna, sino los que hacen que los diputados no dejen el debate hasta solucionar los problemas de la sociedad a la que han jurado o prometen defender. Me parece un párrafo muy, muy significativo de lo que está pasando en general en el movimiento. Yo he llegado a leer titulares de periódicos importantes, no voy a decir nombres, que decían de indignados a indignantes. ¿Pero quiénes son los indignantes? Nosotros, que nos manifestamos pacíficamente, que tenemos tenemos provocadores o gente que antisistema o lo que sea, que hace cosas con lo que el movimiento se desmarca totalmente. O son indignantes los políticos que no reaccionan ante la crisis, que son esclavos de los banqueros, que bailan al son de otras personas, que ni siquiera vemos, que son títeres, como lo somos nosotros ahora, de la gente que nos representa, entre comillas, de los corruptos, en fin. Jano nos va a decir una cosa, no sé si luego me la comunicarán a mí. Repito que dentro de poco vendrá un compañero y dirá más o menos cuánta gente somos. Bueno, yo no lo soy porque estamos aquí transmitiendo para todos vosotros. Cuánta gente está en total en la manifestación hoy del 19J, un día histórico para el movimiento 15M, un día histórico, espero, para la democracia en todo el mundo. Hoy es la fiesta de la democracia. ¿Quieres decir algo, Guilla? No, Jano me informa que vamos a pasar para tener una perspectiva general, vamos a pasar desde la cola hasta el principio de la manifestación a través de vídeos, con que cuando quiera, Jano, cuando pueda. Vale, pues vamos a pasar paso a esas imágenes de la cabeza de la manifestación. Nos vemos dentro de un momento y hasta luego. Seguimos aquí, soy Alberto, estoy presentando la televisión de la acampada con mi compañero Guille, que está llevándome noticias de internet, mi cámara detrás que está a los controles, Jano, y su asistente técnica femenina, Raquel. Quería seguir leyendo una noticia muy interesante que he leído que hemos localizado en Público.es. ¿Es este párrafo, Guille? Hoy nuestra voz de indignados debe acompañar a todos aquellos que, a riesgo de sus vidas y de la pérdida de otros derechos fundamentales, se rebelaron a lo largo de la historia frente a los acontecimientos más adversos y violentos como el absolutismo o el fascismo. Sea este franquista, nazi o musoliano.
frente a las dictaduras genocidas, sean estas como las de Chile y Argentina o las modernas que masacran a miles de personas frente al terrorismo o la violencia del Estado. Pero también quiero unirla a la de millones de ciudadanos indignados que salen a la calle, en forma pacífica, porque no están de acuerdo con lo que está sucediendo, con el modo de gestionar la cosa pública, con el modo de hacer política, con el cinismo de los que nos dirigen y gestionan la economía, y que han sido los culpables de la situación en la que nos encontramos. Otro párrafo muy significativo que hemos encontrado en público, que parece que les hacemos bastante gracia, el movimiento 15M. Acabé de parlar amb un amic i me dia, estic en les Torres de Guàrdia i ja no te sé dir si està la capçalera o no, però jo veig una caterva de gent amunt i avall que... Un descontrol. Yo también he hablado con un compañero de la acampada que me ha dicho que ya hace rato que han dejado las Torres de Cuar, y eso fue hace rato. O sea que, como hemos dicho antes, parece que tenemos una comitiva, una fila muy grande, una serpiente humana, como hemos oído por ahí hace poco. Vamos a leer unos cuantos twitters que tengamos en nuestros twitters, que repito son los de la acampada SES, acampada VLC, y los de la manifestación de hoy específicos son 19J Mani y 19J VLC. Aquí mi compañero Jana me acaba de robar el café, que me parece un atentado contra el periodismo profesional y contra los bigotes como el mío. Paso a leer unos cuantos twitters de 19JVLC. 1 hora y 20 minutos para llegar a las Torres de Cuar. La cabecera debe estar en Madrid por lo menos. Tengo aquí a una indignada que va a hablarnos de unos temas que tiene que reivindicar, según me ha contado. ¿Cuál es su nombre? Ana. Y bueno, diga usted mismo qué es lo que tiene que decir aquí enfrente de toda España y toda Valencia que la está viendo. Pues yo hablo del pasado y del futuro. Mi niño no ha tenido oportunidad de tener guardería porque es un precio prohibitivo. Yo soy minusválida y hasta prácticamente no he podido tener ayudas. Y sobre todo es un mensaje muy directo. Camps, Barber, Rita, mi madre ha logrado cobrar la dependencia y, señores, está viva. Bien por mi madre. Tenemos aquí al hijo de la señora, no me equivoco. Nos ha dicho que no puede pagar la guardería. No le ha podido pagar. Y una cosa que nadie se ha dado cuenta, resulta que son unos tramposos y nos obligan a nosotros a hacer trampas, porque resulta que yo estaba como empleada de hogar y no me daban la guardería. Si hubiera estado cotizando y no me daban la guardería, si hubiera estado trabajando en negro, me hubieran dado la guardería. Entonces lo que nos obligan es a ser tramposos, a no cotizar a la seguridad social para poder pedir la guardería de la criatura. Eso es un sinvergonzonería. Y nos obligan a ser tan tramposos como vosotros. Sí, señores, pero yo no, Yo seguí cotizando como empleada de hogar. ¿Cuánto tiempo lleva usted reivindicando estos hechos? ¿Sí? ¿Es algo reciente o lo lleva ya arrastrando tiempo? Bueno, pues mira, me viene muy bien esta pregunta porque la Rita ya va para 20 años. Mi hermano tenía esquizofrenia y esto es un honor y un homenaje a mi madre que le hago, ¿vale? Mi madre, un chico con 19 años y esquizofrenia, y nunca tuvo ningún apoyo. Y mi hermano, pues estamos hablando de más de 20 años, con lo cual era esta señora en concreto la que legislaba aquí en Valencia, Y lo mismo, nos obligaban a hacer trampas. Y un asistente social le decía a mi madre, por conseguirle a mi hermano una contributiva, por cotizarle, que era una tramposa. Eso se lo debo yo a mi madre, va por ella. O sea, nos obligan a hacer trampas para no poderles acusar a ellos de que son unos corruptos. Iba, nos acaban de decir que somos 100.000 personas aquí en Valencia, que es una pasada, ¿no, Guille? 100.000 personas es una pasada. 100.000 personas es una pasada, si es que no hay otra forma de expresarlo. Vamos, habíamos dicho antes que en Barcelona eran 270.000 o en Madrid no lo recuerdo muy bien, pero la verdad es que proporcionalmente yo creo que somos bastantes personas. Y hemos rellevat lo de França, no? 100 persones que a la fi no rellevan que 6 persones siguin arrestades i dutes a identificar, sinó que n'hi ha persones en França que s'estan movent entorn al mateix sentiment. Vull dir, el món occidental es dona compte de que vull dir, el seu sistema està exhaurit, necessiten propostes noves. La gent, ja no a partir de València, ni de Barcelona, ni de Madrid, vull dir, la gent que compartim molts dels punts de vista, perquè el funcionament al final del sistema és comú a tots, vull dir, decidís enfrontar-se d'ell i dir, ja val. I és molt significatiu. En França, Alemanya,
Portugal a tope, Grècia, vull dir, Latinoamèrica, quina força. És de tots, és comú. Es común. Yo creo que haya nacido en España es simplemente una anécdota. Yo creo que la gente alrededor de todo el mundo ya está un poco quemada. Ya tienen ganas de reivindicar lo que es suyo.